Muy buenas noches, bienvenidos a Netflix, Estudios Bíblicos y algo más. Y saludamos a cada una de las personas que a esta hora se conectan para ver este programa. Recordemos que esta semana iniciamos nuestra quinta temporada. Esta quinta temporada vamos a hablar acerca de la creación, un tema muy importante que de aquí podemos sacar muchísimos pensamientos, muchísimas bases bíblicas a cosas que la Biblia de una u otra forma ha mostrado y ha dicho, pero que para muchas personas no es fácil de entender. Como lo decíamos muchas veces, para unos el Génesis es un libro simbólico, para otros literal. Entonces, la idea es que veamos en esta semana los maravillosos secretos que vamos a encontrar en este libro. Saludo a Fred y a Oscar, muy buenas noches. Y antes de darle el paso, vamos a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo en que nos guíe en estos momentos. Por favor, inclinemos el rostro. Misericordioso Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por este día maravilloso en el que tú nos has dado, Señor, vida. Y te pedimos, Padres, en estos momentos la compañía de tu Espíritu Santo para que cada una de las palabras que tracemos sean palabras de vida, sean palabras que nos enseñen cada día más de ti, Padre. Que esta semana seas tú dándonos este conocimiento para que podamos conocer lo más importante de la Biblia, Señor, la creación que como seres humanos necesitamos entender para reconocer que tú eres nuestro creador y Señor. Guárdanos, Padre, bendícenos y te pido por cada una de las personas que se conectan, que seas tú, Señor, instruyéndolas en esos momentos, ayudándole en cada uno de sus problemas e incertidumbres. En nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. ¿Qué más, Amén. Oscar? ¿Cómo están? Gracias, Amén. Diego, por sus palabras, por su oración y queremos saludar a cada una de las personas que se han conectado en este preciso momento. Esta semana hay un tema súper especial, un tema muy actual con respecto a todo lo que tiene que ver la creación, un tema que hoy en día a nivel científico no es muy bien visto, pero queremos profundizar y que ustedes encuentren a través de este estudio unos conceptos más profundos con respecto a lo que es la obra creadora de Dios. ¿Cómo está, Oscar? Bien, gracias a Dios, bien y muy contento de estar aquí con ustedes en esta noche para estudiar este interesante tema de la creación. Y como lo acaban de decir ustedes, es un tema que tiene mucho de a dónde uno poder comprender algunos aspectos. Y quisiera comenzar con lo siguiente. Realmente el Génesis es importante, es una base importante para entender los demás libros de la Biblia, porque en el Génesis encontramos no solamente literalmente los principios con respecto a la creación de todas las cosas, sino también los principios básicos que rigen la vida del ser humano desde allí, desde el Génesis. Allí vemos principios como el matrimonio, vemos principios como el sábado, entre otros principios que podemos encontrar allí en Génesis. Entonces, este tema es vital para poder comprender otros temas bíblicos. Quisiéramos entonces comenzar con la siguiente introducción con respecto al Génesis. Vamos entonces a hablar de la creación en el Antiguo Testamento. La declaración fundamental sobre la creación del mundo se encuentra en Génesis capítulo 1, donde se describe la forma en que Dios organizó el mundo para sus habitantes, tanto animales como humanos. Como ningún ser humano estuvo presente en el momento cuando Dios hizo esto, dependemos pues de la revelación para tener una visión del mundo y cómo quedó organizado tras la semana de la creación. Dios hizo esto por medio de una serie de actos separados y distintos. El registro indica que estos actos abarcaron un periodo de 7 días y cada uno de esos días consistió de un periodo de luz y uno de oscuridad, como tienen todos los días desde entonces. De esa manera, en la creación, el Creador estableció una estructura y después nos la reveló. No solo se puso aparte el sábado para usos especiales en aquel momento, sino que señala el fin de la creación especial de Dios. Este fue el modelo original para la unidad de tiempo, conocida como la semana de 7 días. Entonces aquí podemos ver nosotros algo interesante para resaltar, y es que el ser humano no vio nada cuando Dios creó. Es más, cuando Adán fue creado, ya todo estaba hecho. ¿Es así o no? Porque fue creado en el sexto día. Y ya se había creado todos los cielos, la tierra, los mares, todo se había creado. Es más, cuando fue creada Eva, al hombre que se le durmió, Dios durmió al hombre y tampoco pudo ver cómo creó a Eva. Entonces, por fe es que Adán
creyó todo lo que Dios le dijo que él había creado todas las cosas. Muchachos, algo que quería comentarles y preguntarles. Aquí nos habla de 7 días literales. Y es interesante, y quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuál es la razón, el fenómeno natural que ocurre para un año? Porque sabemos un año son 365 días. ¿A qué se debe que en un año? ¿Por qué? ¿Cuál es el fenómeno natural? Pues el fenómeno de la traslación, que es que la Tierra gira alrededor Alrededor del del sol. Sol y marca Así entonces es, ese tiempo. el año, ¿cierto? Y los meses, ¿cuál es el fenómeno que se da por los meses? La luna, rotación de La la luna. luna. Así es. Y el día porque es Por la rotación de la Tierra, De la Tierra, sobre su mismo eje. en su sobre propio su mismo eje. eje. Pero aquí entra una pregunta. Ya sabemos, un año, 365 días, lo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol. El mes, 28, 29 o 30 días, es lo que tarda la Luna alrededor de la Tierra. El día, lo que tarda la Tierra en su órbita, su propia órbita. Pero ahora les pregunto, la semana, ¿cuál es la explicación o el fenómeno que se encuentra para la semana? Pues realmente solamente puede haber, digamos, una explicación que es la histórica, que se hubiera heredado esa tradición de cultura en cultura para que quedara 7 días establecidos en la semana, aunque también, digamos, cada ciclo entre luna y luna son aproximadamente casi 7 días, 7 días. pero no nos marca en qué día comenzó, digamos, si realmente fue así, pero yo creería que en este caso es más una cuestión que se heredó desde épocas antiguas hasta nuestros días. Sí, Científicamente no tiene comprobación, pero sí la tiene. exacto. O sea que no hay una explicación, un fenómeno científico, pero aquí ya la Biblia nos habla de algo que viene a ser de pronto lo que le da el significado real. Así que le damos paso a Freddy para que continúe con esta parte. Bueno, agradezco a todas las personas que están en este momento conectadas. No les olvide dejar sus preguntas también en la caja de comentarios, sus saludos, para entonces también responderles a los mismos. Con respecto a lo que estábamos hablando de la creación, es muy importante porque la creación lo que hace en sí es darnos a nosotros una pauta de que somos como cristianos. De por sí la misma palabra creación o Génesis se traduce como origen. Entonces, cuando usted tiene claro su origen, desarrolla algo a nivel cultural y social que se llama una identidad. O sea, nosotros podemos tener muy clara una identidad como hijos de Dios si comprendemos la obra que Dios hizo en un principio. Por eso es muy interesante también lo que comenta Oscar, hablando de que uno en el Génesis encuentra los principios, encuentra el principio, por ejemplo, de la familia, encuentra el principio de los valores del respeto, todo eso lo encuentran ustedes en el Génesis. Entonces, marca lo que es en sí la identidad de todo cristiano. Es fundamental que nosotros podamos estudiar muy de cerca el libro de Génesis. Quiero arrancar en este momento precisamente con un versículo que está en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si se dan cuenta, comienza con una frase preposicional, dependiente, en este caso en el principio. Y es muy interesante esa parte porque de ahí también podemos desprender que es un inicio, es un comienzo para todo, y no solamente eso, sino que también cuando uno quiere hablar con respecto a valores, lo habla como en cuestión de principios. Entonces habla, tengo unos principios y todo lo demás, pues tiene un contexto también mucho que ver con el Génesis. Ahora, esta parte del contexto del Génesis, si nosotros miramos entre el versículo 1 y el versículo 2 y el resto del capítulo, entonces vemos que ahí encierra la noción de principios. Empezamos un principio de la creación de un animal, el principio de la creación de las plantas, el principio de la creación de los cielos. Entonces nos da como claridad con respecto a lo que sucede en ese momento. Ahora, el objetivo de la frase fue sencillamente dar una descripción breve de cómo el mundo, cuando Dios comenzó a realizar sus obras especiales. Entonces, cuando Él empezó a realizar su creación, empieza a hablar de todo eso, a relatarnos, a describirnos qué es lo que pasó en ese preciso momento. Ahora, algunos han traducido esta frase dependiente de apertura como cuando Dios comenzó a crear, ¿sí? Aunque ese lenguaje puede ser más libre que el hebreo original.
transmite la idea de que el asunto aquí tiene que ver con la creación que sigue más que con el estado preexistente. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos han colocado, digamos, la cuestión de la creación de Dios como un desarrollo evolutivo de algo que ya estaba preestablecido. De por sí es un concepto que maneja la mayoría ahora de la cristiandad, es que ya el Big Bang produjo toda la masa y entonces vino Dios y empezó a crear de lo que ya estaba establecido. Entonces hay que tener criterios muy profundos con respecto a esto, porque, bueno, Dios nos dice que ya estaba la tierra desordenada y vacía en un principio, pero lo que sí muestra es la obra creadora de Dios. No nos dice cuánto tiempo pasó inmediatamente desde que estaba la tierra formada como masa sin orden al momento en que Dios empezó a interactuar. Pero yo creo que lo importante de todo lo que se muestra acá es que Dios es el que hizo que se desarrollara la vida y es el fundamento de todo. Ahora, el texto reconoce el hecho de que la tierra inerte estaba en un estado acuoso antes de la semana de la creación, pero no está interesado especialmente en saber cuánto tiempo estuvo en ese estado. Entonces es muy claro eso y puede dejar, digamos, aquí como muy abierto el tema, pero creo que la palabra lo que sí enfatiza es que Dios fue el que empezó a generar vida y es ahí donde nos quiere conducir el resto del relato, porque a partir de que genera la vida, también genera unos principios que ya hemos hablado, no solamente de inicio de creación, sino principios de vida para todas las obras creadas por él. Bueno, si nosotros miramos, por cierto, Génesis y cuando lo abrimos, el primer versículo que leemos es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es maravilloso porque ya por sentado que Él es el creador. Ya este es el primer acto de fe para la persona que lee la Biblia. Y bueno, vamos a ver qué significa esto. El verbo que se utiliza en esta primera oración gramatical es bara, traducido correctamente como creado. Este verbo solo se utiliza en la Biblia para designar una actividad de Dios, creación de Dios. Es este verbo, cada vez que lo encontremos, cuando es bara, lo utiliza para una actividad de Dios, de crear. Los seres humanos y Dios pueden hacer cosas, claro, pero eso se le llama asá. Dios puede hacer usando el mismo verbo, pero solo Dios puede crear la materia en la forma que se indica por medio de bara. Por eso, solo Dios puede crear la materia que más tarde fue moldeada en la creación, pero Dios y los seres humanos pueden devolver a formar la materia de varias maneras. Entonces aquí vemos algo muy importante. Aquí vemos digamos que este verbo que se llama bara, que es una creación de Dios, que Dios puede crear algo de una materia que no existía, Él la puede crear. En cambio, el ser humano, si ustedes se han dado cuenta a través de tanta tecnología, tanto avance de la ciencia, el ser humano en sí no puede crear moléculas, células, no puede crear absolutamente nada, ni siquiera el átomo, que es el elemento más pequeño, no lo ha podido crear. Pero aquí ya demuestra algo muy importante. Bara lo muestra como la creación de Dios, algo que el Señor puede crear, materia. Dios únicamente lo puede hacer. Asa lo puede hacer cualquiera. Ojo, porque al final otros, Dios, incluso el hombre, puede manipular materia, puede manipularla, pero en ningún momento crearla. Y aquí es algo muy hermoso porque ya le da una connotación divina a este verbo y a esta primera versículo de la Biblia, el que dice que el Señor creó los cielos y la tierra. Así es, Diego. Y con respecto a lo que había comentado Freddy, cabe resaltar que muchos de pronto han introducido algunas ideas con respecto a cuando se habla de que en el principio, cuando Dios creó y la tierra estaba desordenada y vacía, quieren darle como cierto espacio allí y a eso se le llama la brecha, ¿no? Es una idea que se presenta en la teología, la brecha, y hay dos tipos de brecha, ¿no? La brecha pasiva y la activa. Entonces algunas dicen que fue un tiempo muy largo en el cual la tierra estaba así, desordenada y vacía, y después ahí sí Dios toma el control para comenzar a crear. Pero pues no hay mucha base bíblica para hablar sobre esto. Por eso me parece muy puntual y muy acertado lo que dice Freddy, que realmente la Biblia no se enfoca en explicar ese tipo de cosas, sino solamente se enfoca directamente en decir que Dios empezó a su obra creadora. Y con respecto a lo que dice Diego, es bien interesante porque la palabra vará solo se le aplica en la Biblia a Dios, porque vará es crear de la nada. O sea, eso no lo puede hacer el hombre,
por eso se le aplica es el otro verbo, ¿no? Asha, pero Asha. bara se le aplica solo a Dios. Y eso que asha no es crear algo, realmente es darle, transformar a la materia en algo, ¿cierto? Entonces, con respecto a Exacto. lo que Diego dijo, no sé si de pronto alguno quiere agregar algo más. Sí, es interesante ahí esta parte porque nosotros ahí comprendemos por qué dice Dios en su más adelante cuando crea al hombre, que es un tema que vamos a trabajar también. Dice, y creó el hombre a su imagen conforme a su semejanza, y no dice igual, ¿no? Y cuando se refiere a semejanza, es que sí, tenemos algunos parámetros en los cuales nos, Dios nos hizo semejantes a Él, o sea, no igual, de manera que nosotros no somos iguales en el hecho de que podamos crear a partir de la nada. Nosotros lo que hacemos es recrear. Tener hijos, por ejemplo, requiere de una materia, tanto el componente mío como el componente, por ejemplo, de mi esposa para recrear un hijo, ¿sí? Esa vida nueva se da de materia ya preexistente, pero la materia inicial la colocó Dios y eso vino de ese término que Diego nos estaba explicando que es vara. Entonces es muy interesante y muy complejo lo que nos habla, pero creo que nos da muchísima luz también de lo que somos. Quiero saludar a dos personas que se han conectado y que nos están saludando también. Dice Graciela Ariza, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Lo mismo mi hermana Graciela, gracias por sus palabras. Ana Mendoza nos está diciendo, buenas noches, Dios les bendiga. Entonces, mis hermanos, no se les olvide, todas las preguntas, todas las dudas, pueden dejarlas ahí. Ah, bueno, también llega un saludo. Jenny nos dice, buenas noches, bendiciones. Entonces, no se les olvide dejar los comentarios, preguntas y vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos diga. Gracias, Freddy. Y para seguir en la misma tónica del verbo bara, y antes de seguir, de pronto para los que están llegando allí, estamos hablando esta semana y estamos comenzando con el Génesis y la creación. Entonces estamos empezando con el primer versículo del capítulo 1 en el principio. Y allí ya vemos algunas complejidades nomás comenzando, porque ya empezamos a ver algunas cosas que se presentan. Y estamos analizando en este momento el verbo vará, que es cuando la palabra en español es creó, Dios creó. Y vará solo se le aplica entonces a Dios. En toda la Biblia solamente a Dios se le aplica porque vará es crear de la nada. Bien, entonces el sujeto del verbo vará es Dios, lógicamente, ya lo acabamos de analizar. Referido en la Biblia como Elohim, ese es el nombre que se utiliza generalmente para designar a Dios en hebreo. Y para los que no sabían, Elohim significa, dentro del sentido que analizamos las semanas antepasadas, hablando de dioses, la unicidad en la pluralidad en la unicidad. Entonces allí vemos ese término Elohim, bien interesante también que analizamos las semanas antepasadas. Dios es el sujeto de todos los verbos para crear, hacer y formar que aparecen en Génesis 1. Él es el sujeto. En la primera oración del relato de la creación se presenta al único Dios verdadero. Él es el único que actúa en todo momento a través de este relato. Él es el autor principal, el protagonista principal. Ningún otro Dios discute con él sobre lo que crea, a diferencia de cómo aparece en relatos politeístas, extrabíblicos de la creación. Él es el soberano sobre la creación que obedece su voluntad, mientras ésta coloca a la altura de su recién organizada condición. El relato bíblico de la creación es categórico. Este único Dios soberano es el único verdadero creador. Entonces aquí ya vemos nosotros a un Dios que es lógico, es razonable, es organizado en todo lo que es la creación. A diferencia de como estuvimos hablando en otras temporadas con respecto a otras religiones que hablaban de varios dioses y hablaban de una manera totalmente sin sentido de su creación. Pero vemos aquí un Dios organizado, cada día hace una cosa en esos maravillosos 7 días. Me gustaría resaltar un texto bíblico para terminar esta parte. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Maravilloso Nehemías 9:6 como resalta a Dios como el creador de todas las cosas. Entonces, para que nosotros reconozcamos la magnificencia, lo grande, lo maravilloso de nuestro Dios, un Dios creador. Freddy, el Es, micrófono. es importante ese texto que estaba citando Oscar,
porque se refiere a algo muy, digamos, que podemos ver muy en el contexto de todas las demás religiones. Las religiones dan una explicación para cada manifestación de la naturaleza, da una explicación, tiene un Dios, tiene alguien que lo controla, pero Dios, a diferencia de todos los dioses que existían en el mismo momento, por ejemplo, en Mesopotamia, posteriormente, mostraba que Él se encargó de todo. Y es una faceta que ningún otro Dios en las demás culturas la tienen, que es el Dios que crea, el Dios que redime, el Dios que lo hace todo, un Dios todopoderoso. Entonces, eso es muy rescatable de lo que es, digamos, el... Bueno, ahora vamos a ver una parte también importantísima con respecto a lo que es la creación. Y vamos a hablar de los cielos y la tierra. Los primeros objetos de esta actividad creadora identificados en el texto, los cielos y la tierra, podemos ver ahí varias, digamos, la introducción de varias cosas, como lo habíamos dicho en los textos anteriores que ya estaban preexistentes, ¿sí? Pero aquí Dios coge, digamos, vamos a ver cómo Dios empieza a organizar, y esto es también importantísimo, porque cada vez que Dios empezó a crear, va a tener un sentido para la siguiente creación que va a incursionar. Por ejemplo, lo que es primero la luz, después la atmósfera, todo eso va a tener una sucesión lógica, de manera que cuando ya aparece el hombre, ya todo su entorno está apropiado para que él pueda vivir, ¿sí? Ahora, algunos han tomado el sintagma los cielos como una referencia al universo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso, y es muy importante, porque dicen que cuando dice que dice que Dios empezó a crear, cuando en el principio los cielos y la tierra y empezó a crear todo, Él no se refiere a los cielos que están fuera de la atmósfera de la tierra, o sea, la dimensión del universo, las estrellas y todo eso, no se refiere a ese cielo, sino se refiere al cielo donde estamos nosotros contenidos, ¿sí? O sea, aquí lo que nosotros alcanzamos a visualizar en la atmósfera terrestre. Ahora, la forma de evaluar esta interpretación es de ver cómo se usa los cielos y la tierra, y vamos a notarlo y con respecto al resto de la narración que nos muestra. Ahora, un examen de las veces que aparece este término muestra que la palabra cielos no se enfoca sobre el universo, sino más bien sobre los cielos atmosféricos que rodean a esta tierra. Esos fueron los cielos a los que se dirigió Dios cuando dividió el firmamento en el segundo día de la semana de la creación. Esos eran los cielos en los cuales volaban las aves después de la creación en el quinto día. Y vamos a notarlo. Entonces, lo que hace Dios es, en una repetición continua sobre estos términos, darnos claridad de que a los cielos que Él se refería eran estos mismos donde está ahora la vida terrestre. Entonces miremos, por ejemplo, lo que dice Génesis 1:20. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Si se dan cuenta, las aves realmente se mueven en la expansión de la atmósfera terrestre, no fuera de ella. Entonces, cuando empezó a crear Dios, a lo que se terminó cielos, se refería a esto mismo, en lo cual Él ya está empezando a incursionar. Ahora, por lo tanto, el énfasis del uso de los cielos y la tierra en Génesis 1 es sobre esta tierra y no el universo ni en los cielos interestelares. Esto muestra el enfoque geocéntrico del relato de la creación. Entonces, muy importante para que podamos entender el desarrollo después de los textos continuos. Bueno, recordemos que este relato que habla el Génesis, de acuerdo hoy en día al pensamiento moderno, está orientado al método científico. Recordemos que el método científico se basa, dentro de muchas de sus características, en la observación, y se aproxima a este relato pensando en un observador de la Tierra que está fuera de ella o que está mirando abajo de la Tierra. Pareciera, mucha gente dice, no, es que esto es un relato como si la persona estuviera arriba, Dios creando, y Él hizo todo y mirando desde una perspectiva de Dios. Pero esta no es la perspectiva desde la cual fue escrita esta maravillosa narración. Los actos de la creación fueron revelados y registrados como si hubieran pasado ante un observador colocado sobre la tierra, no fuera de ella. Este punto de vista hace más comprensible algunos elementos de la narración.
como dicen muchas veces, es más, digamos que cuando nosotros estamos frente a algo, lo podemos observar, digamos que esta narración es como si una persona estuviera allí y estuviera prácticamente viendo cada uno de los días de la creación. Y esto es muy diferente porque es que muestra una perspectiva más humana, una perspectiva más dinámica para una persona la pueda entender. Otra cosa es que la Biblia diga, no, Dios creó el cielo y la tierra y creó todo lo que ya había en ella y ya. Pero no, si ustedes miran y lo vamos a ver más adelante, se muestra una perspectiva, como si alguien estuviese al frente y mirando cada día cómo ocurrían las cosas. Esta es la perspectiva en la cual este relato se muestra y lo muestra de una manera que sea más comprensible para cada una de las personas que lo leen y lo estudian. Así es, Diego. Y pues con respecto a lo que decía Freddy, muchos podrían pensar que cuando dice Dios creó los cielos y como está hablando en plural, podrían llegar a incurrir en que o pensar de que se refiere no solo a este cielo, sino al cielo interestelar y hasta el mismo cielo donde Dios mora, ¿no? Porque No, si sabemos, nosotros podemos analizar, la Biblia nos habla de tres cielos, es verdad, ¿no? Tres cielos son los que se hablan. Este cielo, el cielo interestelar y el cielo de Dios. Pero aquí podemos ver una explicación bien clara con respecto a que esa palabra en plural cielos se le está aplicando es al firmamento, a nuestro firmamento al que nosotros observamos. Y hay varias evidencias en Génesis para aclarar esta parte. No sé si de pronto Diego o Frey quieran decir algo con respecto a esto. ¿Seguimos? Bueno, sí, ya de pronto sí quisiera darle paso para saludar a alguna de las personas que se han conectado. Claro. Sí. Blanca Leguizamo nos dice buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Judith Vergara dice Dios les bendiga. Andrés se conecta, buenas noches, mis hermanos. Y bueno, acá Cecilia nos dice amén, me imagino que alguno de los comentarios que estábamos haciendo. Y Luz Marina Suárez dice buenas noches, hermanos. Entonces, no, Oscar, podemos proseguir, creo que dejó muy clara la información. Sí. Ve, para los que están llegando, estamos entonces hablando del Génesis, estamos hablando de la creación y esta semana vamos a hablar todos los días de este tema porque es un tema que nos debe quedar muy claro porque es un tema vital. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, realmente se ignora mucho la creación de Dios, a veces se piensa que es una fábula, que es un cuento, que es mitología, pero realmente cuando uno analiza realmente esta información, eso nos llena de fe, nos llena de entender que hay un Dios que sobrepasa nuestro entendimiento y que no solo creó todas las cosas, sino que está preocupado por todo lo que él creó, en especial por la raza humana. Entonces, para los que nos acompañan esta noche, pueden hacer sus preguntas con respecto a la creación, pueden preguntar cualquier cosa. Si de pronto no tenemos la respuesta, la investigamos, nosotros no la sabemos todas, pero queremos ayudar en este estudio de estos temas que son tan importantes. Entonces, con respecto a lo que estamos viendo aquí, me gustaría decir lo siguiente, y es que la creación de Dios es perfecta, y así Él lo nombraba cada día cuando terminaba, ¿no? Y fue el primer día, la noche y la tarde, la noche, la tarde y la mañana, y fue el primer día, y fue el primer día, y siempre decía que era bueno en gran manera. Algo que quiero resaltar es la creación de la luz, el primer día. Es uno de los temas más complejos. El primer día, la creación de la luz el primer día, dice. Génesis 1.3, vamos a leer Génesis 1.3 y vamos a ver lo que dice allí Génesis 1.3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Quiero que tengamos en cuenta esa palabra ahí, sea la luz, y fue la luz. ¿Listo? Veamos allí el sentido de esa palabra, porque allí van a nacer preguntas. Yo sé que más adelante van a nacer preguntas con respecto a este día de la creación, donde dice que Dios da la luz, ¿no? Génesis 1.3 dice que el primer día de la semana de la creación, Dios creó la luz para penetrar la oscuridad acuosa de esta tierra. Entonces, era necesario la luz en ese momento porque la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Aquí se puede plantear una interrogante en relación con el cuarto día de la creación, ¿cierto? Porque ¿en qué momento es donde Dios crea el sol y la luna? Es en el cuarto. Pero aquí ya nos está diciendo que el primer día había luz, ¿cierto? Ahí ya entonces tenemos una interrogante. En ese día Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos.
El texto identifica esas lumbreras como la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, la luna, y las estrellas. Y ahí vemos claramente en Génesis 1:14 al 16. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara el día y la lumbrera menor para que señorease la noche. Hizo también las estrellas. Vemos que allí no le pone nombre, ¿no? Ni sol ni luna. Solamente dice lumbreras, del término de que alumbran, ¿cierto? Entonces, como hoy solo conocemos la luz de estas fuentes naturales, del sol y la luna, y de fuentes creadas por el hombre, de la electricidad, del foco, es difícil concebir que el primer día Dios hiciera la luz sin la ayuda de estos astros. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Sí, es un problema complejo, ¿no? Porque de pronto deberíamos hacer la pregunta a los que están conectados. Tenemos varias personas conectadas en este preciso momento y sí nos gustaría de pronto que ellos nos dijeran a qué se refería entonces Dios en este versículo 3 cuando dijo y que sea la luz. Permítanme, les coloco ahí. En el versículo 3 dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ¿a qué luz se refiere? Si hasta el cuarto día creó el sol. Entonces, ¿a qué luz se refiere? Vamos a dejar esa pregunta para que cada uno se empiecen a contestarnos en los comentarios. Y si le parece, Oscar, volvemos y retomamos más adelante ese concepto y profundizamos un poco más. ¿Qué me dice? Claro que sí, sí. Ahí vamos argumentando más con la información que sigue. Sí, claro. Y con eso podemos hacer preguntas. Yo sé que al público le gusta que les hagamos preguntas para que participen más seguido. Bueno, yo creo que no sé, Freddy, digamos que ahí tenía una cosa respecto a lo que dijo Oscar cuando creó en el cuarto día la lumbrera mayor y menor. Recuerden que esto se hizo ¿para qué? Para el hombre, para que el hombre pudiera ya desde este momento también entender que por él podía vivir como eso, ser señales para separar las estaciones para días y años. Incluso hay gente que interpreta, no, es que a partir de ese día que ya Dios puso la luna y el sol, ahí desde ese día se empiezan a contar los días y esto digamos que esto es muchas veces como algo que la gente no ha podido entender. Esto a través de la pregunta que hizo Oscar lo vamos a resolver de aquí más adelante. Es así, entonces permítame yo continúo y apenas empiece a ver comentarios, volvemos y retomamos y si no hay más preguntas, si no nos dan la respuesta, entonces pasaríamos nosotros a solucionar este dilema, aunque no tenemos respuestas totales, pero podemos de pronto dar una luz sobre el mismo, ¿listo? Entonces, para ir continuando con el tema, quisiera hablar entonces a continuación de lo siguiente. Se han dado dos respuestas diferentes a esta pregunta. La primera es que los cuerpos astronómicos habían estado allí todo el tiempo produciendo su luz, pero desde la Tierra esos cuerpos estaban ocultos a la vista por la densa capa de nubes que la rodea, el firmamento acuoso que estaba arriba. En el cuarto día, esta capa de nubes o envoltorio acuoso se reorganizó para hacer más visibles a los astros involucrados. Esta teoría sigue siendo posible, pero en la actualidad no hay ninguna prueba que la apoye. Entonces, creo que ya empecé a darles un poquito de luz con respecto a la respuesta para que de pronto si alguno le apunta a esa respuesta, pues que participe. Si no, pues seguiríamos continuando. ¿Qué más nos puede decir, Diego? Bueno, la otra forma en que se ha explicado este rasgo distintivo en el que la luz presente en los 3 primeros días de la semana de la creación provino directamente de Dios mismo. Recuerden que la Biblia habla que Dios es luz. Más tarde delegó esta función en los cuerpos astronómicos. Él inicialmente, digamos que su luz, él digamos que Dios es luz, él mostró prácticamente esta luz. ¿Y aquí qué pasa? Ya cuando en el cuarto día llegó, él delegó esta función en los cuerpos astronómicos que se identificaran el cuarto día. El Señor no podía estar siempre presente para irradiar esta luz, por eso la delegó en estos dos astros, el mayor y el menor, que hoy conocemos como Sol y Luna. Hay un paralelo bíblico de un hecho similar en Apocalipsis 21-23. Allí recuerden que allí la Nueva Jerusalén, para los que les gusta estudiar de la Biblia, cuando nos vamos al Apocalipsis y estemos allá en la Nueva Jerusalén, allí la Nueva Jerusalén no necesitará la luz del sol ni de la luna, porque Dios mismo se la proporcionará.
ese podría haber sido el caso durante los primeros días de la semana de la creación. Aquí vemos que este tiene un respaldo más bíblico, porque al final, cuando estemos con nuestro Creador allá en el cielo, en la Nueva Jerusalén, Él irradiará esa luz, ya no necesitará de dos fuentes artificiales para que esta luz venga y nos, bueno, la podamos ver y podamos ver toda, digamos, podamos ver y estar envuelta en ella. Muy bien, así es, Diego. Entonces aquí vemos una explicación para ese problema que se hubiera presentado aquí en estos primeros ciclos, ¿no? Entonces analizamos que puede ser que esa luz haya sido la misma luz de Dios, como lo dice Apocalipsis, o también que haya sido el sol y la luna, el sol allí, pero que no se le había dado todavía el momento, ¿no? Y es que me parece curioso porque de pronto si hubieran aparecido desde el principio, sino más así las culturas le rinden, las culturas antepasadas y hoy día también le rendían tributo, siendo que aparece en el cuarto día de la creación, pues haberle dado el primer día se le hubiera dado como más, como más realce a esa preeminencia con respecto a estos astros, ¿no? Entonces Sus ahí vemos dioses, ¿no? como la sabiduría, cómo actúa la sabiduría de Dios. Entonces vamos a analizar ahora con respecto al elemento tiempo para los días de la creación. Tenemos que entender esto porque esta parte también es vital. ¿Listo? Esta parte es vital porque muchos creen que cada día se refería a miles de años y toman el texto de pronto de Salmos o Primera de Pedro donde dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces dicen, no, los 7 días de la creación fueron 7000 años. Otros llegan a decir que fue un periodo mucho más largo, tratando de que de empatar la idea científica de millones de años con lo que la Biblia dice. Pero nosotros por lo menos creemos literalmente que la Biblia cuando se refiere a 7 días no son periodos diferentes a los de hoy día, son los mismos, 24 horas cada día. Y eso lo podemos ver reflejado allí cuando se dice la tarde y la mañana un día. Entonces el relato de cada uno de los 6 primeros días de la semana de la creación termina con una línea de tiempo que tiene una fórmula estándar. Dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, el segundo, el tercero, así hasta llegar al séptimo. Se ha sugerido que estos no fueron días literales de 24 horas, sino largas eras por medio de las cuales la Tierra y sus elementos evolucionaron hasta su estado actual. Ahí con respecto a eso quieren meter entonces la idea evolucionista y la idea teísta. Eso hoy día le llaman una mezcla de evolucionismo teísta o evolucionistas teístas. Son personas que creen que sí hay un Dios, pero que Dios se valió de la evolución para crear todas las cosas. Pero cuando vemos el relato bíblico nos muestra que las cosas no les tomó mucho tiempo para desarrollarse, sino que Dios dijo y apareció. ¿Listo? Con respecto a cada una de las cosas que Dios iba creando, no era que tomara periodos largos de tiempo. Y la Biblia es muy clara en ese aspecto. Dios no se vale de la evolución para crear las cosas. Dios tiene el poder suficiente para crear algo al instante. Pero entonces aquí entramos a analizar otros puntos bien importantes. Bueno, quisiera revisar aquí unos comentarios que nos están haciendo. Dice Ana lo siguiente, la mitología pagana se ha metido a través de la creación. Bueno, sí, hay parte, digamos, de eso que se ha metido en, digamos, parte de las nociones mitológicas antiguas, y algunas religiones la han infiltrado y la han mezclado con el cristianismo. Y sí, bueno, aquí hay una pregunta que me parece muy interesante, que la hace Rafael Eduardo Rodríguez. Dice, tengo una pregunta, el pasaje dice que las aguas salieron animales y aves. Bueno, claro que no animales, dicen peces, ¿no? Para entender que no son, digamos, mamíferos terrestres, ¿sí? Y dice, y aves, y podría interpretarse como un argumento en favor del caldo prebiótico. ¿Cuál es su interpretación? Es muy buena la pregunta que nos está haciendo Rafael, ¿sí? Hay que aclarar que nosotros, digamos, podemos hablar de lo que dice, en este caso, el texto en sí. Lo primero que nos muestra el texto es que no es que salga todo tipo de animal, dice que son los peces y las aves en ese preciso momento, ¿sí? Ahora, lo que sí puedo ver es que si hay una correspondencia de pronto visual que nosotros podemos palpar
es que gran parte de las aves se alimentan de peces, ¿sí? Y algunas aves también tienen una función, digamos, acuática, que pueden reposar sobre el agua y estar sobre ella misma sin ningún tipo de problema, ¿sí? No tengo una respuesta clara como para decirle si esto argumenta el caldo prebiótico como él lo estaba afirmando, pero sí le puedo decir que si vamos a irnos por esa teoría, tendríamos que argumentar que todo ser partió de ahí. ¿Sí? Acá no nos está diciendo el texto bíblico que todos los seres partieron de ahí, solamente que hay, digamos, los peces que Dios los creó y que estaban en las aguas, y las aves que no estaban sobre las aguas, sino que estaban sobre los cielos, que ya es algo muy diferente, ¿sí? Entonces ahí de pronto para ir atendiendo. ¿Oscar va a aportar algo adicional? Sí, algo que de pronto quisiera resaltar con respecto al caldo primigenio, el caldo primordial, tiene varios términos ese caldo, y es que, como dice usted, según la idea del caldo es que de ahí provienen todos los seres, ¿no? De lo simple, de lo más simple a lo más complejo, y que tomó un determinado tiempo de desarrollo, de evolutivo, ¿no? Esa es la propuesta. Si lo tomamos allí la idea, entonces tenemos que alargar los días literales a años, a miles de años, y el texto bíblico no da espacio para o cabida para tratar de meter una idea evolucionista dentro de su texto. Entonces, simplemente es como cuando en el sexto día Dios hizo a los mamíferos, a los animales y al hombre y a la mujer. Entonces, cuando vemos al hombre, no dice que le tomó millones de años la evolución y nada de eso, sino que claramente dice que en un solo día, en el mismo sexto día, lo modeló del polvo de la tierra y alentó un espíritu sobre él, la energía de Dios o el aliento de vida. Entonces, cada uno de estos aspectos es importante analizarlo, porque a veces para poder tratar de explicar la Biblia, cómo explicar Dios, cómo es que creó, cómo lo hizo, caemos en el error de pronto de tratar de interpretar algo que Dios no ha dejado totalmente, cómo fue realmente que ocurrió. Y ahí yo podría usar el texto de Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Pero con respecto a esa parte, yo quisiera de pronto explicar que Dios en Génesis no trata de demostrar cómo fue que creó, sino que da por sentado que Él creó todas las cosas. ¿Listo? Y lo otro importante y que cabe resaltar es que no le tomó periodos largos de tiempo para hacerlo. ¿Listo? Eso era lo que de pronto quería. Bueno, Diego, no sé, ¿quiera aportar algo adicional o está bien Bueno, así? digamos que recordemos que digamos que el método científico es lo que se basa actualmente todo en día la ciencia. Si, digamos, si nos podemos escarbar muchas teorías, o bueno, teorías no, sino muchas características de la ciencia para justificar la vida, lo muestran en hechos basados de la Biblia. Es que el tema de, digamos, de este caldo no sale porque alguien se lo inventó, fue porque se basaron en prácticamente en este versículo. Nunca antes se ha escuchado esto. Y recordemos que aquí, bueno, podemos decir que efectivamente, ojo, aquí estamos hablando de que se crearon peces y aves, pero de eso salieron del agua. Aquí digamos que, bueno, sí, esta teoría en sí que salió de la Biblia la puede estar explicando, pero ojo, más adelante vamos a ver que no simplemente salieron solo los demás seres, solo estos dos. Los otros seres, o digamos que la otra creación, va a salir de ciertos aspectos que vamos a ver más adelante. Entonces, la pregunta muchas veces está enfocada, no, es que eso lo descubrieron y lo dijeron en la Biblia, no. Muchas teorías están sacadas digamos, de los extractos bíblicos, porque aquí habla claramente que salieron del agua estos seres. Por eso es que es importante entender que pensamos que muchas cosas el hombre las creó y se basan en la Biblia. No, si ustedes se han dado cuenta, muchas teorías, muchas cosas son mitos o versiones distorsionadas de relatos bíblicos. Este que estábamos hablando aquí, el que preguntaron, es prácticamente lo mismo. Bueno, quisiera ver porque ya hay buena participación en este momento en los comentarios. Quiero mirar uno que nos está haciendo Katy Quintero. Mire lo que dice ella. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Siempre me ha parecido interesante el hecho de que la luz ya existía antes de que existiera la lumbrera mayor, como el sol. Realmente no tengo una respuesta,
pero mi limitada mente humana he asociado esa luz con la presencia de Cristo, recordando que en la tierra nueva no habrá sol, sino la presencia de Cristo nos iluminará. Entonces creo que va con la segunda postura que habíamos comentado y que había hablado Diego, ¿cierto? ¿Es correcto? Ahí yo quisiera agregar algo adicional como para de pronto poderles complementar la idea o de pronto dejarlos pensando un poquito más. Muchas de las personas que citan este texto, que era el que estábamos leyendo, que es Génesis 1:3, cuando dice, con base en la interpretación que le están dando, que sí, que era Dios con su presencia, dice aquí que dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces habla que aquí, en este preciso momento, fue la concepción del Señor Jesucristo. Por eso dice que Él es el engendrado. Entonces, que como fue el unigénito del Padre, el engendrado del Padre, entonces dice que en ese momento fue cuando Jesucristo fue engendrado. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes ahí, muchachos? ¿Qué nos pueden decir de este texto como para complementar ahí? La verdad, pues no se puede tomar ese texto así como a la ligera y Tan darle literal. como esa interpretación. Sí, no se puede con respecto a eso porque estaríamos como violentando el texto realmente. Hay métodos de interpretación y allí no se podría aplicar ese método porque eso se llamaría una alegoría, ¿no? Es como darle una interpretación subjetiva a lo que a mí me parece. Entonces, si Claro. en otros lados de la Biblia no lo aplica, pues no se puede utilizar. Y si lo acabo de decir, Oscar, y yo creo que la frase más, digamos que respecto a esto, sabemos que Dios es luz y claramente, nuevamente lo hablamos en el Apocalipsis, Dios se muestra que no, ya no necesitará de cosas artificiales, Él será la luz. Por eso es muy importante que la Biblia se estudie desde prácticamente Génesis hasta Apocalipsis y entendamos que debe haber una armonía entre esto. Y es muy raro decir que Cristo ese día creó la luz y como Él era la luz, Él se creó, pues digamos que no cuadra. Bueno, quisiera también de pronto, por si no lo habían percibido, este texto, pues aunque dice que sea la luz, ahí podemos más bien ver cómo Dios ejecuta su obra, ¿no? Que cuando Exacto. Dios hace algo, todo lo que hace Él es maravilloso y es como luz para el mundo, ¿no? Entonces, yo vería en este caso ahí cuando dice sea la luz, es como la obra creadora de Dios, ¿no? En el momento en que Él empieza a crear, realmente hay luz en todo momento, ¿no? Al igual que cuando Jesucristo estaba en la tierra, todos sus actos eran luz para un mundo en tinieblas, ¿no? De por sí aquí nos están citando un texto que lo hace Ana Mendoza y quiero colocarlo para que lo veamos. Dice ella, porque segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es que es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, interesante, ¿no? Siempre vamos a encontrar esa asociación entre la obra creadora de Dios, entre su obra redentora, como la luz de Él, ¿no? La gloria magnificada sobre la tierra, ¿no? Bueno, hay otro comentario que quiero agregarlo ahí y es una pregunta que nos hacen también muchachos. Dice, Katy Quintero nos dice, hermanitos, tengo una pregunta con respecto al tiempo de la creación. ¿De qué manera la creencia de que los días de la creación no fueron literales, sino abarcan largos periodos de tiempo, atenta contra la santidad del sábado? Pero muy buena pregunta. Porque también he escuchado a personas que dicen, no, es que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, no fueron días literales, sino fue una cantidad de días o años que se acumularon para poder darse la creación. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues con Sí, respecto a esa parte podemos analizar que Génesis claramente nos da una medida estándar y la medida estándar que aplica es tarde y mañana para referirse a un día de 24 horas. Entonces, allí no hay espacio para hablar de una interpretación o que sea simbólico como se utiliza en profecía, porque la literatura que estamos aquí leyendo no es de ese género, es literal, es historia. Y la historia yo no la puedo interpretar como le interpreto la profecía. No se puede decir que un día es un año, como utilizamos las 2300 tardes y mañanas o los 1260 tardes y mañanas también, que ahí se refiere a días también, ¿no? Pero se pasan en años. Aquí en Génesis, en cambio, el género literario que vemos no es profético para interpretar así. Entonces, ahí, por esa parte, claro que violentaría el sábado totalmente si se hablara de largos periodos de tiempo.
pero cuando lo analizamos desde el aspecto del mandamiento en Éxodo 20, versículo 8 en adelante, allí dice claramente el texto que en el séptimo día Dios descansó, reposó, cesó de toda su obra. Entonces allí vemos que se refiere a un día literal y no a un periodo largo. ¿Por qué también podemos analizar esto para dejar más claro a Katy con respecto a esto? Si el sol se le da la potencia en el cuarto día, en el tercer día fue donde se creó los árboles y las plantas, entonces si pasó un periodo muy largo de tiempo, ¿de qué manera pudieron entonces desarrollarse esas plantas sin sol, ¿no? Que es el que produce la fotosíntesis y todo el proceso? Allí vemos entonces también algo para analizar. Sí, recordemos Sí, que esta palabra de días, digamos cuando se habla, aquí no habla de días, aquí habla de la palabra yom, en el hebreo, que es una raíz que no significa simplemente día, significa el día puesta, digamos, salida y puesta de sol. Como muchas veces más adelante vamos a mirar, en los demás libros de la Biblia se utiliza la palabra yom, y cuando habla de palabra yom es día, día común y corriente como el día que vemos, pero puesto sobre la salida y puesta de sol. Si nosotros le damos este contexto de que fueron 1000 años, entonces de ahí en adelante, desde el Antiguo Testamento, todos los días que hable la Biblia serían miles de años, miles de días, y esto pues no tendría esa lógica. exactamente. Y adicionalmente, pues podemos tener también otra evidencia. Y la evidencia creo que más grande fue la que el mismo Señor Jesucristo entendió que eran 7 días literales y que el sábado Él lo guardó y entendía que era desde la puesta del sol del día viernes hasta el otro día, la puesta del sol del día sábado. Entonces, si Jesucristo lo guardó y lo comprendió como un día literal, entonces efectivamente Él siendo el creador, pues era un día literal que en este caso se aplicaría para nosotros hoy, ¿no? Claro está que hay que creer que Jesucristo es Dios. Y creo que ese tema ya lo habíamos explicado. Aquí nos hacen otro comentario. Dice Génesis 1.5 y llamó Dios a la luz del día, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces ahí tenemos también la evidencia bíblica de que la tarde y la mañana comprende un día. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que venimos. No se les olvide, sigan haciendo sus preguntas. Nos fascina cuando nos hacen este tipo de preguntas porque nos ayudan a comprender muchísimo más el texto y lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes. Ahora, con respecto a lo que venimos hablando y toda la información con respecto a lo que estábamos trabajando. Ahora, el lenguaje de la fórmula de la fecha excluye esa posibilidad. Cada declaración contiene 4 elementos. Primero está el verbo, que es ser, que en realidad aparece 2 veces. Entonces dice, y fue, o sea, el término ser aparece ahí, ¿no? Después viene la porción día como relacionada a la oscuridad y a la luz, tarde y mañana. Y si nos damos cuenta, en tercer lugar también se le da un número al día. Entonces podemos comprender ahí como también para darle una explicación a lo que Katy nos daba, que el Señor en esos versículos nos da la claridad y nos da la noción de que no podía haber sido una sucesión de días larguísimos continuos, sino que Él lo comprendía como días literales, por esas 3 concepciones, ¿no? Primero porque le dice que fue, porque también reunía la unidad de la tarde y la mañana, y aparte de eso le dio una numeración a cada día. No fue una sucesión de numeración para comprender en este caso. Entonces, finalmente hay una palabra que el día en sí mismo, hay una palabra que significa el día, y así nos pues dice que es en sí mismo un solo día, ¿no? Comprensión de un solo día. Ahora, en esta fórmula compleja se declara que ocurrieron elementos de tiempo que constituyen un día y que se numeró cada día. Cuando comparamos otras pruebas en el Antiguo Testamento, en este tipo de fórmula, para dar, digamos, también la comprensión de lo mismo. Voy a mostrarles otras citas donde podemos mirar también que nos aparece también esta noción y la encontramos en Génesis capítulo 33, versículo 3. Dice, y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si se fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Entonces, si se dan cuenta, acá la misma noción que nos está transmitiendo este versículo es el mismo
que en el que vimos en Génesis se estaba transmitiendo, en cuestión de cantidad, en cuestión de realización de una medición de tiempo corto, y que el texto también nos remite a lo mismo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo que está en Éxodo 12:18, como para finalizar esta parte, y le dicen: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Si se dan cuenta cómo ellos partían los días, arrancaban era al atardecer y finalizaban al otro día al atardecer. Entonces acá vemos como la sucesión de tiempo que nos está marcando desde el 14 de ese mes hasta el 21, comenta que inicia es en la tarde. Y era en la mentalidad de hebrea, ellos entendían que de esa manera es que se daba la sucesión de días. Ahora, no hay duda que el escritor estaba hablando de un periodo de 24 horas de luz y oscuridad, que constituía un día completo. Al añadir los otros elementos de esta fórmula a la palabra día, se da una especificación que requiere la aplicación limitada y local de esta frase de tiempo. Entonces, no hay duda, con las evidencias que les estamos mostrando en este momento, que el Señor realmente lo refiere a un periodo corto de tarde y mañana para definir lo que es un solo día. Bueno, respecto al segundo día, vamos a ver la división del firmamento en este día. El firmamento de envoltura acuosa alrededor de la tierra ya existía antes del segundo día de la creación, porque no se podía dividir si este lógicamente no existiera. En este día Dios lo dividió o separó en dos partes principales, las aguas de arriba y las aguas de abajo. El énfasis está sobre las aguas de arriba, que aquí se refiere al cielo atmosférico. La palabra, digamos que aquí encontramos una palabra, vea, puede traducirse como los cielos. Esta porción del espacio por encima de la tierra en la cual el agua se recoge en donde que conocemos como el ciclo hidrológico, en las nubes. Mucha gente dice, ¿cómo así que aguas arriba? Claro, si ustedes miran el contenido de las nubes, es un contenido lleno de agua que está en un estado diferente al que conocemos líquido, pero ustedes incluso dicen que las nubes tienen un peso absolutamente, o sea, pesar las nubes tienen un gran peso más que lo que conocemos más de toneladas. ¿Por qué? Porque están compuestas de aguas. Aquí claramente vemos esa separación de esa nube, de esas aguas que están ahí en el cielo y las aguas que reposan en la tierra. Son el mismo, digamos que en la misma esencia es el mismo agua, pero en dos estados líquidos, en dos estados químicos diferentes, físicos diferentes. Sí, señor. Y mirando bien, nosotros aquí analizamos que una de las cosas que sí de pronto quisiera aquí preguntar a los que nos están escuchando esta noche, una pregunta algo difícil con respecto aquí a Génesis. La pregunta es la siguiente, y ustedes pueden dar sus respuestas allí en el comentario, cajita de comentarios. ¿Qué día creó Dios el agua? ¿En qué momento aparece? Y Dios creó el agua. Me escriben ahí en el comentario a ver qué día ustedes pueden identificar que Dios creó, que diga textualmente la Biblia que Dios creó el agua. Una buena pregunta aquí para que analicemos esta parte. Bueno, la división de la tierra seca y los mares del tercer día. El estado original de la tierra se describe en Génesis 1:1 y nos habla directamente en Génesis 1:1 que el agua ya estaba, ¿no? Porque dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Estaba cubierta por agua. Los 2 primeros días de la creación no cambiaron esa situación. La tierra es heredera de esa situación. Cerca del 70% de superficie todavía está cubierta por el agua, o sea, los mares. Vean lo interesante. Nuestro planeta debería llamarse planeta agua, porque el 70% es ¿qué? Agua. Pero realmente le llamamos planeta Tierra. Pero es más agua que tierra. Pero ¿sabían ustedes que en la Biblia a la Tierra sí se le llamaba agua, planeta agua, o estaba relacionado con el agua? Es más, la palabra que más se utiliza con respecto a la Tierra es la palabra abismo. Y abismo está relacionado con el agua directamente. Entonces, para que analicemos que en la Biblia sí realmente se hablaba de abismo, y la palabra abismo, cuando la buscamos en el hebreo, se refería al océano primordial. Recordemos, y esto es importante resaltar, que antes no existían
continentes, no existían océanos, sino que era la Pangea y la Panacea. Pangea era que todo era solo una parte tierra, todos los continentes estaban unidos, y Panacea es que todo era un solo mar, se le llamaba el mar primordial. ¿Listo? Pero que con el tiempo, pues ya sabemos que han ocurrido ciertos sismos, cierta serie de acontecimientos después del diluvio que empezaron a separar cada cosa, ¿no? Entonces, la tierra primordialmente se llamaba agua o abismo. ¿Listo? Bueno, ahora, los mares hicieron lugar para que la tierra seca en el tercer día, o sea, las aguas se separaron y empezó en este caso a darse lo que era la tierra seca. No sabemos cómo lo hizo Dios. Sí creó cuencas oceánicas, sí creó cuencas oceánicas o amontonó las montañas. Esas cuestiones nosotros no lo sabemos. Lo único que sabemos es que la tierra apareció en ese momento y como consecuencia llegó a ser utilizable para ser ocupada por las plantas, los animales, los seres humanos. Todo empezó a tener un orden después de que Dios empezó a acomodar todo. Ahora, las plantas que surgieron se dividieron en tres categorías principales. Entonces ustedes van a encontrar ahí que dice en el versículo 11, que dice hierba verde, hierba que de semilla, también aparece ahí. También dice eh, hierba, árbol que da todo fruto, fruto también según su género, y que su semilla esté en él. El énfasis se pone sobre su perpetuación, porque la semilla mencionada era para propagarlas, y el término que utiliza ahí particularmente es por su género. Entonces, es interesante eso porque si se dan cuenta, cuando empecé a comentarles sobre todo este tema que vamos a trabajar hoy, Dios empieza a hacer un orden, empieza a organizar todo y a preparar todo. En el primer día separó, creó la luz, separó la atmósfera, ahora está separando, aparece la tierra también, también aparece las plantas, da la posibilidad que las plantas aparezcan. Entonces, todo va constantemente a un orden, de manera que cuando ya aparezca la vida, digamos, los animales y todo eso, ya el entorno está preparado para cuando el animal aparezca. Entonces, es fundamental entenderlo y es por eso que este versículo 11 vemos cómo Dios sucesivamente, cuando empieza a hablar de las plantas, también tiene un orden y los clasifica en tres tipos de géneros de frutas y plantas y todo lo demás que aparece. Diego, el micrófono. La frase según su género en el versículo 11 merece atención porque en el siglo XIX dio origen a una interpretación especial de la naturaleza como la fijación de las especies. De acuerdo a esa interpretación, las especies existen sobre la Tierra, quedaron fijadas y limitadas a las especies originales que Dios había creado durante la semana de la creación. Se pensó que todas las especies conocían eran descendientes directos de aquellas especies originales. Lo mismo se pensó de los animales que entraron en el arca con Noé. Aquí entendiéramos como prácticamente los mismos animales que hoy vemos, realmente pues serían la misma creación que Dios hizo perfecta antes del pecado. No sé, este es un tema también es importante para las personas que están ahí presentes, digamos, comentando. ¿Ustedes creen que los mismos animales que hoy en día vemos son los mismos que el Señor creó desde un principio? Esa es una muy buena pregunta para hacer a cada uno de ustedes que están ahí presentes y también lo hagamos en el chat. Así es, entonces ya van dos preguntas. Igual durante esta semana vamos a ir hablando del tema a profundidad. Hay cosas que de pronto no vamos a poder dar a explicación total porque no hay de pronto una revelación completa con respecto a eso, pero ahí tenemos preguntas que nos ayudan de pronto a profundizar con algunas cositas que la Biblia nos habla. Y con respecto a esa idea que acaba de proponer Diego, sí es muy cierto, en el siglo XIX ocurrió eso, se dio entonces ese tipo de teoría de la fijación de las especies, a la cual se decía que las especies que hoy tenemos son las mismas que estaban desde el inicio. Pero sabemos y entendemos que así como Adán y Eva fueron creados perfectos, puros, santos, hoy día vamos a ver la raza humana y no es lo mismo. Se ve totalmente un cambio. No solamente la longevidad,
Ellos pudieron vivir casi 1000 años, hoy día casi ni se llegan a los 80, el promedio son 80 la vida de las personas, la mortalidad. Y cuando analizamos el aspecto físico, se han encontrado evidencia de huesos de gigantes, así que los antediluvianos y todas estas personas tenían contexturas físicas totalmente diferentes en el aspecto de fuerza, de vigor, pero el pecado ha venido deteriorando no solamente la parte física, sino mental y la espiritual también. Entonces, con respecto a los animales, nosotros entendemos que la Biblia muy puntualmente dice que la tierra gime por su redención, porque la tierra también fue afectada por el pecado. O sea, el pecado no solamente atacó al hombre y lo ha venido destruyendo y degenerando, sino que también ha tenido su parte sobre la naturaleza, y es un ejemplo muy claro. Y con respecto a esa parte de la fijación, esa teoría está basada en una premisa lingüística falsa. ¿De dónde se sacaba esa lingüística? ¿De dónde se sacaba esa interpretación? Se derivaba de una traducción particular de una palabra en hebreo que es lemiú, que se aplicó a lo que hoy se conoce como especies. Puesto que el progreso en genética en el siglo XX ha indicado que hay descendencia con modificación, esta interpretación más antigua carece de toda base biológica. Entonces vemos cómo la biología, cómo la ciencia nos permite entender que sí ha habido una transformación o un cambio, pero no con respecto a una evolución, sino con respecto a una adaptación y otro tipo de cosas que entran dentro de esta base científica. Bueno, para darle una explicación más completa a lo que estamos hablando, vamos a dar unos ejemplos que nos van a ayudar a ejemplizar lo que podemos encontrar en esta parte de lo que hablamos con respecto al género, que no es algo así como lo planteaban y como Oscar acabó de comentarlo, que no va en armonía con las escrituras. Entonces, un examen más preciso de esta palabra en el texto bíblico, a ver, esta palabra género, revela que esta teoría carece de base bíblica. Ahora, en Génesis 1, esa palabra se usa para plantas. Démoslo entonces, en Génesis 1:12, acá vemos cómo se utiliza. Mire, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces vemos el primer ejemplo, que efectivamente no es que se mantenga, como lo comentaba Diego en esta teoría, sino que Dios dio diversidad, ¿no? Ahora, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, con las aves, versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces vuelve y utiliza el término, pero es para diferentes, ¿no? Ahora, miremos otros también. En los animales terrestres, de acuerdo a sus tres categorías, y eso lo encontramos en el versículo 24, que dice lo siguiente. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así, versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahí vemos diferentes ejemplos en los que nos muestran que en este caso esa teoría que estábamos comentando no va en armonía con las escrituras. Por tanto, esta palabra se usa para clasificar, para las clasificaciones o divisiones principales en los reinos animal y vegetal. Entonces, por ejemplo, vemos otros textos, sin embargo, en Levítico 11, esta misma palabra se usa para divisiones más pequeñas del mundo animal. Por ejemplo, se emplea 4 veces en la sección sobre las aves, que encontramos en Levítico 11, en el versículo 14 al 19, 3 veces en la sección de sobre los insectos, en el versículo 22, y una sección sobre aquellos animales que se arrastran sobre la tierra, en el versículo 29 de Levítico 11. Entonces, en cada uno de estos casos se usa la palabra para animales individuales de un zoológico moderno, como se identificaría probablemente como una especie. Las mismas distinciones se encuentran en el pasaje paralelo en Deuteronomio 14. Entonces, aquí encontramos algunas diferencias que podemos con respecto a estas teorías que han surgido a partir del análisis de los textos bíblicos, pero que no van en armonía y que lo único que tratan es desvirtuar la obra de Dios completa y plena desde un comienzo.
Bueno, entendemos que así la palabra traducida por según su género se usa en Génesis 1 para las grandes divisiones del mundo vegetal y animal. Y después de este, Levítico 11 y Deuteronomio 14, donde habla sobre los animales que rumíen, los animales, digamos, inmundos, no inmundos, que hay una clasificación exacta que se conoce como unas divisiones menores. No puede referirse a especies en ninguno de los casos. Una disección de la palabra lemineu ayuda a aclarar esta idea. El prefijo le es una preposición que significa a, para, por, de acuerdo a. El núcleo es sustantivo min, que significa género, clase o especie. El sufijo es un pronombre posesivo que muestra a quién le pertenece algo. Aquí simplemente separa no los animales, digamos, en especies como hoy conocemos que digamos, cada animal tiene una subespecie y lo clasifica en varias, sino simplemente aquí unas divisiones grandes, el mundo vegetal y animal. Y las divisiones menores ya también hablamos, recordemos que esto lo habla Levítico 11 y 14 sobre animales inmundos e inmundos, y en estas subdivisiones dice cuáles son y cuáles no. Y esto es muy importante entenderlo. Sí, señor. Bueno, ese tema es un tema que tiene harta información y durante esta semana vamos a venir estudiando sobre este tema en particular. Hoy llegamos hasta este día, hasta este punto, y vamos entonces a terminar con una corta reflexión para que pues podamos entender que realmente todas las cosas que Dios las creó con un orden, con un sentido, con un propósito, y eso es lo más importante. Cuando analizamos otros conceptos con respecto a la creación, no hay un propósito, no hay un objetivo, como leíamos en alguna de las ideas que decía que los dioses habían creado las cosas y a los hombres para que trabajaran por los dioses, pero cuando vemos realmente Dios creando todas las cosas y Él es el que las sustenta. Si Dios dejara de trabajar, el mundo, todas las cosas, pues realmente no existirían más porque Él es la energía que mantiene todas las cosas. Y quisiera referirme a un texto bíblico del Salmo 33, versículos 6 al 9. Salmo 33, versículos 6 al 9, dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Es un texto maravilloso que encontramos en el Salmo 33, versículos 6 al 9, y nos muestra lo maravilloso, lo inmenso, lo poderoso, lo majestuoso que es nuestro Dios, que ha creado todas las cosas para bien de sus criaturas, para bien de cada uno de nosotros. Debemos es, en el término que allí aparece, temer, reverenciarlo, reconocer que nosotros somos como la flor que se marchita y pasa fácilmente, pasa rápidamente, pero Dios permanece para siempre porque Él es eterno. Así que los invito a cada uno de ustedes allí que tengamos una palabra de oración. Freddy, por favor, para que nos tenga la oración y para que meditemos en lo maravilloso que es nuestro Dios como creador y como sustentador de todas las cosas. Claro que sí. Invito a cada una de las personas que en este momento quieran hablar con Dios, que dispongan su corazón y que cierren los ojos. Oremos, dice. Padre bendito, Dios creador, Señor, hemos abierto tu palabra y nos has mostrado mediante ella que hay maravillas y hay misterios por los cuales quisiéramos conocer. Dios, sabemos que nos has dado todo. No podemos vivir sin aire, no podemos vivir sin alimento, no podemos vivir sin el aliento de vida que nos has regalado, Señor. Padre, no sabemos cómo fue que completaste toda la obra desde el principio de la creación, Señor. Pero sí sabemos, Padre, que cuando seamos redimidos y nos encontremos contigo en las nubes del cielo, tú vas a hacer nuevamente todas las cosas. Y ahí nuevamente vamos a ver cómo efectivamente creaste todo, Señor. Vamos a ver con estos propios ojos cómo fue que moldeaste la tierra, la creaste a partir de la nada, Señor. Y Dios, maravillaremos, Señor, con toda tu obra redentora y creadora.
Señor, te rogamos por cada una de las personas que están en este momento conectadas para que la bendición, la provisión del pan no les falte. Y Dios, que este programa siga creciendo para honra y gloria tuya. En tu nombre, Señor Jesús, pedimos todo. Amén, amén y amén. Bueno, Amén. creo que hoy tuvimos una buena recepción. Estuvieron muy participativos todos nuestros oyentes. Y bueno, acá nos están escribiendo unas cositas para terminar. Quiero colocar esta palabra de Ana. Dice, gracias por el estudio de esta noche. Dios les bendiga. Y Katy Quintero nos dice, cree firmemente en que Dios fue nuestro maravilloso creador, le da una característica especial a su creación y es la bondad, donde nadie vive para sí, sino que todo, desde una planta hasta el ser humano, viven para suplir las necesidades de otros. Tan diferente a la evolución, donde predomina la ley de la supervivencia y el egoísmo. Creo que ha sido una gran reflexión y es así, creo que es lo que a uno lo maravilla de estudiar el Génesis y toda la palabra de Dios. Entonces, no se les olviden, nos pueden seguir también por YouTube, también por Spotify, pueden bajar los audios y escucharlos en cualquier momento. Y nos esperamos mañana, no se les olvide, vamos a continuar con todo este tema que es el de la creación y esperamos poder profundizar muchísimo más en todo lo que estudiamos. Entonces, no siendo más, quiero darles una feliz noche a todos y los esperamos mañana. Que tengan una feliz noche. Gracias a todos los que nos acompañaron y recuerden que Netbly es estudios bíblicos y algo más.